Je sais la fin, j'ai la fin. Dans la nuit. ¿Qué tal amigos? Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición del podcast Legión Oculta. Como cada semana siempre estamos junto a ustedes con interesantes temáticas y situaciones que de verdad, como la que nos acompaña el día de hoy, te sacan de casilla, literal. Situaciones bastante escabrosas que te da a pensar cómo es el comportamiento del ser humano. ¿A qué me refiero? ¿Cómo puede ser tan cruel y a la vez también gozar con el sufrimiento del ser humano mismo, su par, con una vida? Y para eso, el día de hoy, traemos la historia de un japonés que fue considerado uno de los peores torturadores y asesinos de la historia. Y me refiero al retorcido Shiro Ishii, perteneciente a la unidad 731 en la Segunda Guerra Mundial. Shiro Ishii realizaba crueles experimentos con prisioneros hasta que fue detenido por el gobierno estadounidense y se le concedió total inmunidad. Imagínense. Unos años después de la Primera Guerra Mundial, el Protocolo de Ginebra prohibió el uso de armas químicas y biológicas durante la guerra en 1925. Pero eso no detuvo a un oficial médico del ejército japonés llamado Shiro Ishii. Graduado de la Universidad Imperial de Kioto y miembro del cuerpo médico del ejército, estaba leyendo sobre las recientes prohibiciones cuando se le ocurrió una idea. Si las armas biológicas eran tan peligrosas que estaban fuera de los límites, entonces tenía que ser el mejor en fabricar este tipo de armas. A partir de ese momento, Ishii dedicó su vida a las ciencias más letales. Su guerra bacteriológica y sus experimentos inhumanos buscaban colocar al imperio japonés en un pedestal por encima del mundo. Esta es la historia del general Shiro Ishii, la réplica japonesa de Joseph Mengele y el malvado genio tras la unidad 731. Nacido en Japón en 1892, fue el cuarto hijo de un acaudalado terrateniente y fabricante de sake. Se rumoreaba que tenía memoria fotográfica y destacó en la escuela hasta el punto de ser considerado un genio en potencia. La hija de Ishii, Harumi, diría más tarde que la inteligencia de su padre podría haberlo llevado a ser un exitoso político, y si hubiera elegido ese camino, de verdad hubiese destacado. Pero decidió unirse al ejército a temprana edad, demostrando un amor inmenso por Japón y su emperador durante todo aquel proceso. Un recluta atípico, tuvo un buen desempeño en el ejército y con una estatura de 1,83 m, muy superior al promedio japonés, desde un principio se jactó de una apariencia imponente. Era conocido por sus uniformes impecables, muy limpio, su vello facial meticulosamente cuidado y su voz profunda y potente. Durante su servicio, Ishii descubrió su verdadera pasión, la ciencia. Interesado especialmente en la medicina militar, trabajó incansablemente para alcanzar la meta de convertirse en médico del ejército imperial japonés. En 1916 ingresó en el departamento de medicina de la Universidad Imperial de Kioto. Además de aprender las mejores prácticas médicas de la época y los procedimientos de laboratorios adecuados, también desarrolló algunos hábitos peculiares. Era conocido por guardar bacterias en placas de Petri como mascotas, y también tenía fama de sabotear a otros estudiantes. Ishii trabajaba en el laboratorio por la noche, después de que los demás estudiantes ya se habían recogido, y usaba su equipo inclusive. Dejaba el equipo sucio a propósito para que los profesores disciplinaran a los demás estudiantes,
lo que les hacía sentir resentimiento hacia este extraño estudiante. Pero aunque los estudiantes sabían lo que Ichi había hecho, aparentemente nunca fue castigado por ello. Y si los profesores de alguna manera sabían lo que hacía, casi parecía como si lo estuvieran recompensando por estas extrañas actitudes. Tal vez sea una señal de su creciente ego que poco después de leer sobre armas biológicas en 1927, decidió que se convertiría en el mejor del mundo en fabricarlas. Poco después de leer el artículo inicial que lo inspiró, Shiroichi comenzó a impulsar la creación de una rama militar en Japón centrada en las armas biológicas. Incluso suplicó directamente a los altos mandos para que estos la autorizaran. Para comprender verdaderamente la magnitud de su confianza, consideremos lo siguiente. No solo era un oficial de bajo rango que sugería una estrategia militar, sino que también proponía la violación directa de las leyes internacionales de guerra relativamente nuevas. El punto central del argumento de Ishii era que Japón había firmado el Acuerdo de Ginebra, pero no los había ratificado. Dado que la postura de Japón sobre los Acuerdos de Ginebra técnicamente aún estaban en el limbo, tal vez existía cierto margen de maniobra que les permitiría desarrollar armas biológicas. Pero, ya sea por falta de su visión o por una vaga comprensión de la ética, los comandantes de Ichi se mostraron escépticos ante su propuesta principal. Ichi, que nunca aceptaba un no por respuesta, solicitó y finalmente recibió permiso para realizar un viaje de investigación de 2 años por el mundo para observar las acciones de otros países en materia de guerra biológica en el año 1928. No está claro si esto indicaba un interés legítimo por parte del ejército japonés o simplemente un esfuerzo por contentar a Ichi. En cualquier caso, tras visitar diversas instalaciones en Europa y Estados Unidos, regresó a Japón con sus hallazgos y un plan revisado. A pesar del protocolo de Ginebra, otros países seguían investigando la guerra biológica, pero ya sea por cuestiones éticas o por temor a ser descubiertos, nadie la había priorizado. Y así, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, las tropas japonesas comenzaron a considerar seriamente intervenir sus recursos en este controvertido armamento, con el objetivo de que sus técnicas de batalla superaran a las de los demás y también a los del país, para qué decir del mundo. Para cuando Ichi regresó a Japón en 1930, algunas cosas habían cambiado. Su país no solo se encaminaba a declarar la guerra contra China, sino que el nacionalismo en Japón, en general, ardía con más fuerza. El viejo lema nacional de un país rico, un ejército fuerte, resonaba con más fuerza que en décadas anteriores. La reputación de Ichi también había crecido. Fue nombrado profesor de inmunología en la Escuela de Medicina del Ejército de Tokio y ascendió al grado de mayor. Encontró un poderoso apoyo en el coronel Chikahito Koizumi, también científico de la Escuela de Medicina del Ejército de Tokio. Veterano de la Primera Guerra Mundial, Koizumi supervisó la investigación sobre guerra química desde 1918. Sin embargo, por aquella época, casi muere en un accidente de laboratorio tras exponerse a una nube de gas cloro sin máscara antigás. Tras recuperarse por completo, continuó su investigación, pero sus superiores le dieron poca importancia en aquel momento. Así que no sorprende que Koizumi se viera reflejado en Shiroichi. Al menos, Chikahiko Koizumi vio a alguien bastante parecido a él que compartía su visión sobre Japón. Y a medida que la estrella de Koizumi seguía ascendiendo, primero a decano de la Facultad de Medicina del Ejército de Tokio
y luego a cirujano general del ejército y finalmente a ministro de salud de Japón, se aseguró que Ichi ascendiera junto a él. Por su parte, Ichi ciertamente disfrutaba de los elogios y las promociones, pero nada parece haber sido más importante para él que su propio engrandecimiento personal. El trabajo público de Ichi consistía en investigar microbiología, patología y vacunas, pero como bien sabían todos los entendidos, esto era solo una pequeña parte de su misión. A diferencia de sus años de estudiante, Ichi era bastante popular como profesor. El mismo carisma y magnetismo personal que había conquistado a sus maestros y comandantes también se reflejaba en sus alumnos. Incluso solía pasar las noches bebiendo y visitando las casas de las geishas, pero incluso ebrio, era más probable que Ichi volviera a sus estudios que a acostarse. Este comportamiento es revelador por dos motivos. Muestra el tipo de hombre obsesivo que era Ichi y explica cómo fue capaz de persuadir a otros para que lo ayudaran con sus experimentos desquiciados después de que se empezó a trabajar en China. Tras la invasión en Manchuria en 1931 y el establecimiento poco después del estado títere de Manchukuo, Japón utilizó el recurso de la región para impulsar sus esfuerzos de industrialización. Al igual que la actitud de los Estados Unidos, durante el periodo de expansión del Destino Manifiesto, muchos soldados japoneses veían a los habitantes de la zona como un obstáculo. Pero para Shiroichi, estos residentes eran posibles sujetos de prueba. Según las teorías de este extraño doctor, su investigación biológica requería diferentes tipos de instalaciones. Por ejemplo, estableció una planta de armas biológicas en Harbin, China, pero pronto se dio cuenta de que no podría realizar libremente investigaciones involuntarias con seres humanos en esa ciudad. Así que simplemente comenzó a construir otra instalación secreta a unos 100 kilómetros al sur de Harbin. La aldea Beijinghe, de 300 habitantes, fue arrasada para construir el sitio y se reclutó a trabajadores chinos locales para construir los edificios. Y aquí, Shiroichi desarrolló algunas de las técnicas más bárbaras, anticipando lo que se vendría en la famosa Unidad 731. Los escasos registros de las instalaciones de Beijing ofrece un esbozo del trabajo de Ichi en ese lugar, con hasta 1000 prisioneros hacinados en sus instalaciones. Los sujetos de prueba eran un grupo mixto de trabajadores antijaponeses clandestinos, bandas guerrilleras que hostigaban a los japoneses y personas inocentes que lamentablemente fueron atrapadas en una redada de personas sospechosas. Un experimento inicial consistía en extraer sangre a los prisioneros cada 3 o 5 días hasta que estaban demasiado débiles para continuar, y luego matarlos con veneno cuando ya no se consideraban valiosos para las investigaciones. La mayoría de estos sujetos fueron asesinados al mes de su llegada, pero se desconoce el número total de víctimas dentro de aquellas instalaciones. En 1934, estalló una rebelión de prisioneros mientras los soldados celebraban el festival de medio otoño. Aprovechando la embriaguez de los guardias y la relativa laxitud de las medidas de seguridad, unos 16 prisioneros lograron escapar. Esta es la razón principal por la que se sabe sobre la existencia de estas instalaciones. A pesar del riesgo extremo de la seguridad y el secreto de aquella operación, es posible que los experimentos continuasen en ese sitio hasta 1936, antes de que fuera clausurado oficialmente en 1937. A Ichi, por su parte, no parecía importarle el cierre de esta instalación, ya que estaba empezando con otra, con las mismas características, pero mucho más siniestra.
A menudo se compara a Shiroichi con Joseph Mengele, el médico alemán conocido como el Ángel de la Muerte, que realizó experimentos siniestros en Polonia ocupada por la Alemania nazi. El infame campo de concentración de Auschwitz fue un complejo que, como parte de su diseño, asesinaba a sus prisioneros. Si bien muchas víctimas fueron ejecutadas en cámaras de gases, otras fueron reservadas para Mengele y sus perversos experimentos médicos. Como oficial de la SS y miembro de la élite nazi, Mengele tenía la autoridad para determinar la aptitud de los prisioneros, reclutar profesionales médicos, presos como asistentes y obligar a los reclusos a convertirse en sus sujetos de prueba. Pero a diferencia de Ichi, Mengele tenía un poder más limitado sobre el campo y la eficiencia de su investigación. Auschwitz se había construido para producir caucho y petróleo, y Mengele utilizaba el entorno para realizar esta supuesta pseudociencia. Su trabajo se disfrazaba de genética, pero a menudo no era más que actos de sadismo inútiles y crueles. En muchos sentidos, Ichi tenía mayor control sobre sus sujetos humanos. Su investigación también era más científica, pero más monstruosa. Casi todos los horrores ocurridos en las instalaciones habían sido ideados por Ichi, con la intención de convertir a los seres humanos solamente en datos tecleables. Ampliando y desarrollando sus esfuerzos anteriores, Ichi diseñó la unidad 731 para que fuera una instalación autosuficiente, con una prisión para sus sujetos humanos, un arsenal para fabricar bombas bacteriológicas, un aeródromo con su propia fuerza aérea y un crematorio para desechar los restos humanos. En otra parte de las instalaciones se encontraban los dormitorios para los residentes japoneses, que incluían un bar, biblioteca, campos de atletismo e incluso un burdel. Pero nada en el complejo podía compararse con la casa de Ichi en Harbin, donde vivía con su esposa e hijos. Una mansión que databa del periodo del dominio ruso sobre Manchuria. Era una imponente estructura que Harumi, la hija de Ichi, recuerda con cariño. Incluso la comparó con la casa de la película clásica Lo que el viento se llevó. Si ustedes conocen el nombre de la unidad 731, probablemente tengan una idea de los horrores que se desarrollaron en las instalaciones de Ichi, que se cree se establecieron alrededor del año 1935 en Pingfang. A pesar de décadas de encubrimiento, las historias de los crueles experimentos que tuvieron lugar en ese sector se han extendido como la pólvora a través de muchos sitios de redes sociales. Sin embargo, a pesar de todas las discusiones sobre congelación de miembros, vivisecciones y cámaras de alta presión, el horror que tiene a ignorarse es el razonamiento inhumano de Ichi detrás de estas pruebas. Como médico militar, uno de los principales objetivos era desarrollar técnicas de tratamiento en el campo de batalla que pudiera aplicar a las tropas japonesas. Tras descubrir la capacidad de absorción del cuerpo humano, como por ejemplo, en los experimentos de sangrado, descubrió cuánta sangre podía perder una persona promedio sin morir. Pero en la unidad 731, estos experimentos cobraron impulso. Algunos implicaban simular condiciones reales de batalla. Por ejemplo, a algunos prisioneros le colocaban en cámaras de alta presión hasta que se les salieran los ojos para demostrar cuánta presión podía soportar el ser humano. Y a otros se les inyectó agua de mar para ver si funcionaba como sustituto de una solución salina. Un ejemplo más horroroso que circula en la web es el experimento de congelación. En realidad fue iniciado por Yoshimura Hisato, un filósofo asignado a la unidad 731.
Pero incluso esta prueba tuvo una aplicación práctica en el campo de batalla. Los investigadores de la Unidad 731 lograron demostrar que el mejor tratamiento para la congelación no era frotar la extremidad, un método tradicional hasta entonces, sino sumergirla en agua ligeramente superior a 38 grados Celsius, pero nunca superior a 50. Pero la forma en que llegaron a esta conclusión fue aterradora. Los investigadores de la Unidad 731 llevaban a los prisioneros afuera cuando el clima era gélido y los dejaban con los brazos expuestos que periódicamente eran empapados con agua, hasta que un guardia decidía que se habían congelado. El testimonio de un oficial japonés reveló que esto se determinó después de que los brazos congelados, al ser golpeados con un palo corto, emitieran un sonido parecido al que produce una tabla cuando se golpea. ¡Wow! Al ser golpeada la extremidad, este sonido aparentemente indicaba a los investigadores que era suficiente y que ya estaban congelados. La extremidad afectada por la congelación era entonces amputada y llevada al laboratorio para su estudio. Con frecuencia los investigadores pasaban a las otras extremidades de los prisioneros. Cuando estos prisioneros eran reducidos a cabezas y torsos, eran entregados para experimentos como pestes y patógenos. Y a pesar de su brutalidad, este proceso rindió frutos para los investigadores japoneses. Desarrollaron un tratamiento eficaz contra la congelación varios años antes que otros investigadores. Y al igual que Mengele, Ichi y los demás médicos de la Unidad 731 querían una muestra amplia de sujetos para estudiar. Según informes oficiales, la víctima más joven de un experimento de cambio de temperatura fue un bebé de 3 meses. Las pruebas de armas en la Unidad 731 adoptaron diversas formas. Al igual que la investigación médica, se realizaron pruebas defensivas de nuevos equipos, en este caso con máscaras de gas. Los investigadores obligaban a los prisioneros a probar la eficacia de ciertas máscaras de gas para encontrar la mejor dentro del grupo. Aunque no estaba confirmado, se cree que pruebas similares dieron lugar a una versión inicial del traje de protección contra riesgos bacteriológicos y biológicos. En cuanto a las pruebas de armas ofensivas, estas tendían a clasificarse en dos categorías. La primera consistía en la infección deliberada de prisioneros para estudios de efectos de enfermedades y seleccionar candidatos idóneos para el uso como armas. Para comprender mejor el impacto de cada enfermedad, los investigadores no administraron tratamiento a los prisioneros, sino que los diseccionaron o viviseccionaron para estudiar el impacto de las enfermedades en los órganos internos. En ocasiones, aún estaban vivos cuando los abrían. En una entrevista de 1995, un ex asistente médico anónimo de una unidad del ejército japonés en China reveló cómo fue a abrir el canal a un hombre de 30 años y diseccionarlo vivo, sin anestesia. Según lo que este anónimo perteneciente a la unidad del ejército japonés decía, el tipo sabía que todo había terminado para él, así que no se resistió cuando lo llevaron a la habitación y lo atraparon. Pero cuando tomé el bisturí, fue entonces cuando empezó a gritar. Es lo que entregó como recuerdo, o en este caso como declaración, el ex asistente médico anónimo de la unidad del ejército japonés. También aseveraba, y lo decía él personalmente, lo abrí desde el pecho hasta el estómago y gritó deliberadamente. Con el rostro contorsionado por la agonía, emitía un sonido inimaginable. Gritaba horriblemente, pero finalmente se detuvo.
Esto fue parte de un día de trabajo para los cirujanos, pero realmente me impactó porque era mi primera vez. Tremenda declaración, ¿qué quieren que les diga? Ahora, el segundo tipo de pruebas de armas ofensivas consistía en la prueba de campos de diversos sistemas de propagación de enfermedades. Estos utilizaban a prisioneros dentro del campo y contra civiles fuera de él. Ichi fue diverso en su exploración de los métodos de propagación de enfermedades. Dentro del campo, los prisioneros infectados con sífilis eran obligados a tener relaciones sexuales con otros prisioneros no infectados. Esto le permitía observar la aparición de esta enfermedad. Fuera del campo, Ichi les daba a otros prisioneros dumplings inyectados con tifoidea y luego los liberaba para que se propagara la enfermedad. También repartió chocolates rellenos de anthrax a los niños de la localidad. Muchos de ellos pasaban hambre. A menudo no se preguntaban por qué recibían esa comida y lamentablemente asumían que era solo un acto de bondad. A veces, los hombres de Ichi usaban ataques aéreos para lanzar objetos inofensivos como bolas de trigo y arroz o tirarlas de papel de colores sobre las ciudades cercanas, para más tarde descubrir que estos objetos estaban infectados con enfermedades mortales. Pero por más horrible que fueran estos ataques, fueron las bombas de Ichi las que realmente lo colocaron en la cima de todos los demás investigadores de armas biológicas. Las bombas de plaga de Ichi llevaban una carga inusual. En lugar de los contenedores metálicos habituales, utilizaban contenedores de cerámica o arcilla para que fueran menos explosivos. De esta manera, podían liberar adecuadamente pulgas infectadas con la plaga e innumerables personas. Incapaz de mejorar los métodos tradicionales de propagación de la peste negra, Ichi decidió prescindir de la rata intermediaria. Cuando sus bombas explotaban, las pulgas supervivientes escapaban rápidamente, buscando un huésped el cual se podrían alimentar y a la vez también propagar estas enfermedades. Y eso es exactamente lo que ocurrió en China durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón lanzó estas bombas sobre combatientes y civiles inocentes en múltiples pueblos y aldeas. Pero el plan maestro de Ichi, la llamada Operación Cerezos en Flor por la Noche, pretendía utilizar estas armas contra Estados Unidos. Si este plan hubiese tenido éxito, aproximadamente 20 de los 500 nuevos soldados que llegaron a Harbin habrían sido trasladados al sur de California en un submarino. Luego habrían tripulado un avión a bordo y lo habrían trasladado hasta San Diego. Allí se habrían lanzado bombas de peste en septiembre de 1945. Miles de pulgas plagadas de enfermedades habrían sido desplegadas mientras las tropas se quitaban la vida estrellándose en algún lugar del suelo estadounidense. Sin embargo, los bombardeos atómicos estadounidenses ocurrieron antes de que este plan se materializara, y la guerra terminó antes de que la operación estuviese completamente planificada. Pero irónicamente, fue el interés de Estados Unidos en la investigación de Ichi lo que finalmente le salvó la vida a este supuesto doctor. En agosto de 1945, poco después de los bombardeos atómicos a Hiroshima y Nagasaki, llegó la orden de destruir toda evidencia de las actividades en la unidad 731. Shiroichi envió a su familia por ferrocarril y se quedó hasta que sus infames instalaciones fueron destruidas. Se desconoce el número exacto de personas asesinadas por la unidad 731 y sus programas relacionados, pero las estimaciones suelen oscilar entre los 200.000 y 300.000, incluyendo operaciones de guerra biológica. En cuanto a las muertes debidas a las experimentaciones humanas, la estimación suele rondar a las 3.000.
Al final de la guerra, los prisioneros restantes fueron asesinados rápidamente. Aunque a Ichi también se le ordenó destruir toda la documentación, se llevó consigo algunas de sus notas de laboratorio antes de esconderse en Tokio. Posteriormente, las autoridades de ocupación estadounidense lo visitaron. Durante la guerra, los vagos informes procedentes de China sobre brotes inusuales y bombas de plaga no se habían tomado muy en serio hasta que los soviéticos arrebataron Manchuria a los japoneses. Para entonces, los soviéticos sabían lo suficiente como para tener un interés particular en encontrar y asegurar al general Ichi, para entrevistarlo, entre comillas, sobre sus infames investigaciones. Para bien o para mal, los estadounidenses lo atraparon primero, y según Harumi, la hija de Ichi, los oficiales estadounidenses la usaron como transcriptora durante el periodo de interrogación que conlleva a su padre sobre este trabajo. Al principio, se hizo el temido, fingiendo no saber de qué estaban hablando. Pero tras conseguir inmunidad y protección de los soviéticos y 250.000 yenes como pago, empezó a hablar. En total, había revelado el 80% de sus datos a los estadounidenses al momento de su muerte. Al parecer, se llevó el 20% restante a la tumba. Para proteger a Ichi y mantener el monopolio de su investigación, Estados Unidos cumplió su palabra. Los crímenes de la Unidad 731 y otras organizaciones similares fueron reprimidos e incluso llegaron a ser catalogados como propaganda soviética por las autoridades estadounidenses. Y sin embargo, un cable de alto secreto de Tokio a Washington en 1947 reveló que experimentos con humanos fueron descritos por 3 japoneses y confirmados tácitamente por Ishii, el cual afirma que si se le garantiza la inmunidad por crímenes de guerra, en forma documental para él, sus superiores y subordinados podrían describir el programa en detalle. Para decirlo claramente, las autoridades estadounidenses estaban ansiosas por conocer los resultados de experimentos que no estaban dispuestos a realizar. Por eso le otorgaron inmunidad. Aunque parte de la investigación de Ichi fue valiosa, las autoridades estadounidenses no descubrieron tanto como esperaban. Aún así, cumplieron con su parte del trato. Shiroichi vivió el resto de su vida en paz hasta que falleció de cáncer de garganta a los 67 años. Años después del acuerdo, Corea del Norte hizo una sorprendente acusación de que Estados Unidos había lanzado bombas de plaga sobre ellos durante la Guerra de Corea. Así, un grupo de científicos de Francia, Italia, Suecia, la Unión Soviética y Brasil, liderados por un embriólogo británico, recorrieron las zonas afectadas para recoger muestras y emitir un veredicto en la década de 1950. Su conclusión fue que efectivamente se habían utilizado las armas bacteriológicas, como afirmó Corea del Norte. Oficialmente, esto también es propaganda soviética, según lo que comentaba Estados Unidos. ¿O no? ¿Qué creen ustedes? Si una respuesta quieren, nos quedaremos por las más incómodas. O también saber hasta dónde llega la brutalidad humana. Ahora, consideremos lo siguiente, que en 1951, un documento, ya ahora desclasificado, mostró que el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos ordenó iniciar pruebas de campo a gran escala para determinar la eficiencia de agentes específicos de guerra biológica o guerra bacteriológica en condiciones operativas. Y en 1954, la operación Big Itch lanzó bombas antipulgas en el campo de pruebas de Dugway en Utah.
Con esto dando vueltas por la cabeza de todos ustedes y también de la mía, ¿qué es lo más probable que pudo haber pasado con todo eso? ¿Serán estas acciones una coincidencia con lo que los chinos y los soviéticos usarán parte de verdad para entregar la verdad que conocían para intentar avergonzar a los estadounidenses? ¿O es parte de un secreto de Hiroichi que se llevó a la tumba? Bueno, en cualquier caso, una cosa está claro. Shiroichi nunca se enfrentó a la justicia y murió libre en 1959. Todo gracias al pacto de los Estados Unidos con el diablo. Una cruenta historia que está dentro de los anales de la historia, no muy conocida, pero era súper importante traerlo a conocer a todos ustedes, porque todos conocen a Mengele, el ángel de la muerte, pero Shiroichi es alguien que tenía la moralidad un poco bloqueada. Pero en fin, las crueldades o la crueldad que se pueden ver a través del tiempo en base a este tipo de comportamiento del ser humano, da a conocer que existen demonios conviviendo con nosotros. Y quizás al día de hoy también están presentes. Ahora que no se sepa, es otra cosa. Con eso nos comenzamos a despedir, agradeciendo a cada uno de ustedes que nos hayan acompañado en este viaje extraño, un poco alborotado y lleno de situaciones siniestras para conocer al general Shiroichi, encargado de la unidad 731 japonesa, que causó muerte de manera abrumante a miles de inocentes. Así que nos encontramos en otra ocasión cuando les diga bienvenidos a Legión Oculta. Chao, que estén muy bien.